Buenos días, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy, viernes, día 18. Viernes, hoy es un día para la iglesia muy importante también. Es el día dedicado al evangelista y apóstol de Cristo, nuestro Señor, San Lucas, la que junto con San Mateo, el que dice prácticamente manifiesta todas las liturgias importantes, incluso muy importantes de nuestras Sagradas Escrituras en la Biblia. Vamos a dar lectura y vamos a hacer una pequeña reflexión sobre las mismas. Primera lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 4, versículos del 9 al 17a. Dimas me ha dejado enamorado de este mundo presente y se ha marchado a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia, Tino a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Coge a Marcos y tráetelo contigo. Ayuda bien en la tarea. A Tíquico lo he mandado a Efeso. El abrigo que me dejé en Troas, en casa de Carpo, tráetelo al venir, y los libros también, sobre todo los del pergamino. Alejandro, el metalúrgico, se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará lo que ha hecho. Ten cuidado con él también tú, porque se opuso violentamente a mis palabras. La primera vez que me defendí, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio salud para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran los gentiles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 144, dice lo siguiente: que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante, los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias,
ni os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz en esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed de lo que os ponga, curad a los enfermos que hay y decir, está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a dar una pequeña reflexión sobre esto. Es importante dentro de lo que cabe, vamos a explicarlo. La primera lectura es de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, a su discípulo. Y le dice, Dimas me ha dejado, le dice San Pablo a Timoteo, Dimas me ha dejado enamorado de un mundo presente, se ha marchado de Tesalónica, Crescente se ha ido a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo, no había nadie más. Coge a Marcos y tráetelo contigo para seguir evangelizando, ir expandiendo la palabra del Señor por todo el mundo. Dice, en el abrigo que dejé en Troas, en la casa del Carpo, trae todo al venir los libros también, sobre todo del pergamino. Alejandro es metalúrgico, que se ha portado muy mal conmigo. Le está diciendo, dentro de todas las personas, ¿qué personas? Ojo, que ahí es personas de oscuridad, personas que se ha portado mal, que no ha escuchado la palabra del Señor, no ha querido escucharla, pero si no quieres escuchar la palabra de Dios, pues no la escuches. Pero no te enfrentes al que da la palabra de Dios, sino te apartas, sigues tu camino y ya se acabó. Son dos caminos paralelos, pero son separados. Uno voy por él, yo no tengo por qué insultar al vecino de al lado, ni yo insultar al vecino de enfrente tampoco. Eso me refiero incluso a los evangelistas. Cuando hablan los evangelistas en las conferencias que dan, digamos, pongámosles de nombre conferencias, eventos, que hablan mal de la Iglesia Católica, que hablan tal, pero después, cuando el miembro de la Iglesia Católica le va a decir, pero vamos a ver, dime dónde dice que lo que estás diciendo no está en la Biblia, o está en la Biblia, ¿dónde? ¿Dónde dice la Biblia que la gran ramera es la Iglesia Católica? ¿Dónde dice que la adoración a Dios no puedes venerar una imagen, representación de lo que está en el cielo? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que tú no puedes amar a la Virgen y puedes venerar amar la tierra de Jerusalén porque Jesucristo pisó en ella, pero no puedes amar a la Virgen María y venerarla, ya que incluso en el vientre de ella estuvo Jesucristo, que incluso Juan el Bautista reconoció la presencia de Jesucristo cuando estaba aún en el vientre de su madre, una persona no nacida. O sea que, ¿dónde dice esas cosas la Biblia? Yo no puedo hablar mal de unos y mal de otros, porque yo tengo mi viga en mi ojo. Hasta que no me saquen mi viga en mi ojo no puedo hablar de nadie. Y aún así tampoco, porque yo no me puedo elegir juez, porque no soy Dios. Yo soy un hijo de Dios,
Entonces es el padre el que tiene que poner el orden entre los hijos, no los hijos entre ellos matarse como se matan últimamente, las guerras que hay, Ecuador los problemas, Venezuela, Siria, todos los países del mundo que están padeciendo, que están pasando estas hambrunas grandes, estas dificultades. Aquí en España, el problema que hay en Cataluña, cuando nunca fue una nación, fue un condado del Reino de Aragón. Y son situaciones que la gente se aprovecha, intentan destruir los países unos y otros, incluso y eso incluso hablan mal incluso de la Iglesia Católica, atacan a la Iglesia Católica cuando ellos no, ningún medio de comunicación mira lo que están haciendo ellos. Nadie es justo aquí, solo es no tiene pecados y es perfecto, es Dios, el único. Nosotros todos tenemos pecados. Yo no puedo hablar mal del vecino, ni puedo hablar mal del amigo, ni del hermano, porque estoy incumpliendo un mandato de Jesucristo. Amaos unos a los otros como Dios nos ha amado, como yo os he amado. Es importante sentir que si yo me estoy hablando mal de eso, estoy incumpliendo el mandamiento que nos dio Jesucristo. Cuando dice, yo os doy un nuevo mandamiento. Amaros unos a los otros como yo os he amado. Si yo incumplo un mandamiento, cuando el Señor dice que hay que cumplir los mandamientos de la ley de Dios, y yo mismo critico a los demás, entonces no soy digno de acercarme ante el Santísimo, ante el Jesucristo sacramental y delante del Santísimo y decirle y comer de su cuerpo, no, porque he cometido pecado contra mi hermano. Entonces, ¿cómo he cometido? Con la lengua, con la palabra, con obras. Pues es mejor cortarse un brazo, como dice la Sagrada Escritura, y subir al cielo sin el brazo, que antes del cuerpo entero, el alma toda completa, no llegue al cielo y quede en el infierno. Es más factible cortarse la lengua y dejar de hablar, porque así por lo menos no hablarás más de las demás personas. Y entonces es mejor ir al cielo sin la lengua que no ir con intentar subir al cielo con la lengua cuando has cometido todos los pecados de blasfemias, herejías, todos los problemas, y no te den la entrada en el reino de los cielos. Eso lo ponen las Sagradas Escrituras, no lo digo yo por decir, eso lo ponen las Sagradas Escrituras. No critiquemos al vecino, no critiquemos al amigo, no critiquemos al hermano, no critiquemos a nadie, porque uno critica lo que uno ve, pero no hemos escuchado la otra parte. Yo, para determinar y valorar una función, unos hechos, tengo que escuchar las dos partes, o las tres, o las cuatro partes, para hacerme un cúmulo de circunstancias y determinar qué es lo que está sucediendo. Pero y aún así, yo no soy un juez, no soy un Dios para decir, mira, tú tienes la culpa, tú has cometido pecado. No, yo no soy Dios. Por eso es cuestión importante que nos amemos unos a los otros, que Dios nos ame igual. Pero si nosotros no amamos a un hermano, no podemos pedir el amor de Dios,
porque no somos dignos de que entre en nuestra casa. No somos dignos de que entre el Señor en nuestra casa. Tenemos que perdonarnos unos a los otros y amarnos completamente para pedir el amor de Dios en nosotros. Porque no podemos ir a pedir el amor de Dios cuando estamos tirando piedras contra el vecino, contra el amigo, contra el hermano. Es consciente uno de eso y podemos mejorar en ese sentido. Dice, cuando le dice el Señor le pagará lo que ha hecho, le dice el San Pablo a Timoteo, el Señor le pagará lo que ese vecino se portó mal, dice, le pagará lo que ha hecho. Es Dios el que tiene que juzgarlo. Uno se aparta de esa persona mal, cuando se vea que esa persona mal, que está mal, que se mete con todo, se está apartando, se ve sola, se ve perdida. Después cuando debe entrar en razón y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo yo de mi vida? Este no es el camino de Dios. Entonces tiene que ir por aquellas personas que ha ofendido, pedir perdón con dogma de arrepentimiento de todos los pecados que haya cometido. Entonces, si las personas le perdonan, si es un verdadero católico, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, le perdonará los pecados, lo que haya hecho contra ella, porque el que haya ofendido a un hermano o que haya injuriado a un hermano, no solo ha pecado contra el hermano, ha pecado contra Jesucristo nuestro Señor. Y no solo ha pecado contra Jesucristo, ha pecado hacia el Padre. Y ha pecado el Padre y ha pecado en el Espíritu Santo que habita en él. Y entonces la llama viva desaparece. La llama viva que está en su corazón desaparece. Es importante amarnos unos a los otros. Dice, que Dios le perdone, pero el Señor me ayudó, me dio salud para anunciar íntegro otra vez el mensaje, de modo que para que todas las personas lo oyeran. El predicador, el evangelista, San Pablo, los apóstoles, predican el evangelio y dicen, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que viene a anunciar el Señor, la llegada del reino de Dios. Entonces, cuando tú dejas la información en dar la palabra y lo explicas, pero tú no vas a recoger esos frutos como pasó a Santiago Apóstol cuando la Virgen María le apareció en el Ebro. No, el Señor le dice, la Virgen le decía, continúa, que tú estás para predicar, no para recoger los frutos. Ya vendrán otros para que recojan los frutos. Por eso esas personas que dan esos problemas, que injurian al amigo, critican, son chismosas. Ya lo dice el Santo Padre muchas veces. El chisme, la crítica, mira el vecino, mira que esto, mira qué persona hace esto, tal, mira lo que está haciendo. Dice, cuando veo una persona que me dice eso, y digo yo, ¿y tú sabes lo que estás haciendo? Mírate en el espejo en este momento. En este momento. No lo que has hecho en toda tu vida. Solamente en este momento por criticar al vecino. ¿Te estás comportando como verdadero hijo de Dios? ¿A qué no? Entonces utilicemos siempre el amor que nos da. Ya lo hemos dicho ayer en el vídeo de ayer. El amor que el Señor nos da, el amor que nos brinda, tenemos que ofrecerlo a los demás. Y no podemos ir al Señor pedir el amor. Señor, ámanos. Señor, estate a nuestro lado. Señor, auxílienos en
nuestro caminar diario. Cuando nosotros, a el que está a nuestro lado en el mismo camino que va hacia el Padre, lo empujamos, lo apartamos, lo despreciamos. No, porque nosotros nos estamos cambiando de camino. No estamos en el verdadero camino de la humildad, la caridad y el amor que nos da nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser conscientes en ese sentido. En el Salmo responsorial de hoy, el Salmo 144, nos dice que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Al proclamar la gloria es cuando pedimos al Señor todo lo que le pedimos continuamente, todos los días, en oración, siempre. No nos olvidemos de dar las gracias. Es igual como aquellos 10 leprosos que vimos en el Evangelio pasado. Aquellos 10 leprosos que fueron curados y solamente uno dio la vuelta. Los 9 leprosos que no dieron la vuelta fueron curados de cuerpo, pero no fueron curados de espíritu. El cuerpo sí fue sanado, porque el Señor en su misericordia le sanó su cuerpo, pero no fueron sanados de espíritu, porque solamente uno de aquellos leprosos dio la vuelta para dar las gracias, glorificar al Hijo. Glorificando al Hijo, glorificas al Padre. Es importante siempre dar gracias. Entras en una puerta y va a salir una mujer, te apartas y le das paso. Y ella te dirá gracias, y tú le dices gracias, le das el dinero, una comida, un restaurante, y la mujer te trae la vuelta y le das gracias, y aunque es la obligación de ella, pero tú le das las gracias. Las gracias siempre, porque las gracias es la manera de glorificar al Hijo, y glorificando al Hijo al Padre. Eso es lo más importante. Si no, entonces estamos curando el cuerpo, pero no estamos curando el alma. Tenemos que glorificar el alma, y para glorificar nuestra alma, buscar esa santidad que nos hace falta para la vida eterna, tenemos que glorificar al Padre y al Hijo. No podemos solamente curar el cuerpo. Sí, curamos el cuerpo, pero no curamos el alma. Y el alma hay que darle curación igual que el cuerpo. Igual, igual. Porque es curar el cuerpo y no curar el alma. Pero sin embargo, si curas el alma, el cuerpo se cura automáticamente. Si curas el alma primero, el cuerpo se cura automáticamente. Pero si no curas curas el cuerpo, pero no curas el alma, y no das gloria, esa gloria que pide el Señor nuestro Dios, el alma no se cura. Porque Él le dijo al Jesucristo, al que dio la vuelta, le dijo: vete, levántate y vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. En ese momento el Señor Jesucristo al leproso le curó el alma, y fue en gracia de Dios, porque glorificó al Hijo y al Padre con su vuelta y arrodillándose ante nuestro Señor Jesucristo. Eso es la más importante. Él nos dice, nos viene, todos tenemos que proclamar, en el Salmo lo dice, que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Tenemos que glorificar al Señor siempre. Que todas las criaturas te den las gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que estamos diciendo las gracias siempre. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Lo que damos con las evangelizaciones. Glorificamos a Dios y vamos por el mundo evangelizando, explicando la palabra de Dios,
dando fe de las Sagradas Escrituras, de cómo perfectamente surgió todo el amor de Dios hacia nosotros. En la lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, el de hoy, nos dice, claro, hoy en día especial, también dedicado a San Lucas, es importante, dice, si no el Señor 80, de otros 72, o sea que iban antes, más, porque otros, quiere decir que hubo unos antes de otros, y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Pensaba ir Jesucristo nuestro Señor. Y le dice, la mies es abundante y los obreros poco. Estamos hablando de que el mundo es muy grande. Los obreros, los sacerdotes, los apóstoles en el momento son pocos. Entonces hay que orar al Padre. Dice, rogar pues al dueño de la mies, al dueño del mundo, que mande más sacerdotes al mundo, que mande más enviados al mundo, para dar la palabra de Dios. Y dice, poneos en camino, mirad que os mando como corderos en mitad de lobos. En medio de tantos lobos. Es un sacerdote cuando llegas por ejemplo, a un país que la mayormente es musulmán, es en medio de lobos, y ya no hace falta ir al país, a ese medio musulmán. Hoy no es tan peligroso el medio musulmán o como el medio evangelista. Los ateos, las personas que no creen en nuestro Señor, porque ellos piensan que una vez que el cuerpo muere, morimos y se acabó. No es así. Y el peor es eso, porque hay una bien anécdota que os voy a explicar. Cuando un bebé está en el vientre de su madre, echan 9 meses desde la concepción de la vida, desde la unión del cigoto y el espermatozoide, de la unión de la vida que hace, es un pequeño Big Bang. Es un pequeño Big Bang que se unen dos células y que tienen su propio y crean su propia cadena de ADN, creando un ser nuevo. Y a los 30 y pico días empieza ese corazón de su nuevo ser a latir. Y lleva 9 meses en ese vientre diciendo, bueno, este es el mundo que conozco, ese es el mundo que hay, no hay más. ¿Qué piensa que hay después de los 9 meses? No conoce el mundo exterior. Para él, al salir del vientre de su madre, una vez que sale el niño llora. El niño está en un mundo que no conoce, porque él estaba metido, escuchando el corazón de la madre, escuchando la voz de la madre, escuchando la voz del padre, que lo ponen en el vientre, en el pecho de la madre. ¿Para qué? Para que vuelva a escuchar el corazón de la madre, para que se relaje, para que escuche que la persona que ahora que escuchaba dentro, y solo era una voz, como muchas veces nosotros hoy escuchamos a nuestro Señor. Imaginaros que estemos dentro de Dios y estemos escuchando al Señor, y cuando salgamos de este mundo vamos al Padre y estamos delante del Padre. Ahí nuestro Señor Jesucristo delante, y ahí dice, ay, pues es la voz que escuchaba cuando estaba vivo físicamente. Ahora es cuando la escucho y sé que tú eres mi Padre, tú eres mi Creador, tú eres mi Dios. Y eso es lo más importante.
y los dice perfectamente. Dice, cuando entréis en una casa, no llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, no detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid, paz en esta casa. Paz, paz y amor, gloria a Dios. Paz en esta casa. Es que cuando yo digo, cuando presento buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Estoy cumpliendo el capítulo 10, versículos de 1 al 9 del libro del Santo Evangelio según San Lucas, cuando establece perfecto que cuando ir a predicar, dice el Señor, digáis paz en esta casa. Si allí hay gente de paz, os atenderá. Comer, dormir, lo que ordenen, porque el obrero necesita su sueldo. Pero no es enriquecerse. Ahí me dirijo a los hermanos evangelistas. No es enriquecerse, porque no es un sueldo eso. Eso es un robo. Y dice, no andar en el mismo pueblo cambiando de casa. Ahora yo me voy aquí, no. Porque crearás enemistad entre todas las casas. Porque ahora el apóstol ha salido de aquí, me ha ido al otro lado. ¿Y porque ha abandonado mi casa? El Señor me ha abandonado. No. Está uno en una casa, sigue uno en esta casa. Las demás personas vienen al Señor a escuchar la palabra de Dios. No va el Señor a las personas a decirles su palabra. O el Señor llega a evangelizar a través de los apóstoles y se queda en una casa, en un pueblo, y ahí, en esa casa, los demás es como los templos que hoy hay en las iglesias, en cada pueblo. Es el lugar donde va a predicar la palabra del Señor el sacerdote. Cuando en los apóstoles llegaban a una casa, se quedaban en esa casa, y ahí en esa casa se predicaba la palabra del Señor de todas las casas del pueblo. Lo mismo, no iba el sacerdote casa por casa, no va casa por casa predicando el Evangelio, sino serían muchas capillas en todas las casas. Hay un solo sitio donde se reúne todo el pueblo. Dice, si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed, os que se pongan a curar a los enfermos que hay. Es decir, está cerca de vosotros el reino de Dios. Esto que acabamos de poner al final, si vamos al principio, cuando dice en el capítulo 1, dice, en aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos y a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y al final, en el versículo 9 dice al final, está cerca de vosotros el reino de Dios. El reino de Dios es Jesucristo nuestro Señor. El reino de Dios es Jesucristo. Cuando se dice en misterios luminosos, además que es hoy jueves, misterios luminosos, el primer misterio, como sabéis, es las bodas, es el bautismo de nuestro Señor en el río Jordán. El segundo misterio es las bodas de Caná, que fue el primer milagro que hizo el Señor en la tierra. Y el tercer misterio es el anunciamiento, la venida del reino de Dios. La venida del reino de Dios es una después del primer milagro. Ahí es cuando está el Señor, nuestro Señor Jesucristo, con toda su gloria. La gloria que le da el Padre. Y glorificar a mi Hijo y me glorificáis a mí. Es importante en ese sentido. Bueno, hermanos, vamos a dar lectura hoy. Sigamos en el libro de Josué, en el capítulo 2. Bajo el título, empezamos por el versículo 1, los exploradores de Jericó. Josué, hijo de Nun, envió
secretamente desde Sitín 2 espías con esta consigna: ir a explorar la tierra de Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una prostituta llamada Raya. Y se alojaron allí. Llegó al rey de Jericó la noticia de estos términos: unos israelitas han venido aquí esta noche para explorar el país. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rayad: saca a los hombres que han entrado en tu casa, porque son espías. Pero ella los escondió y dijo: si estos hombres vinieron a mi casa, pero yo no sabía de dónde eran. Al oscurecer, cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, los hombres salieron y no sé dónde fueron. Daos prisa, perseguirlos y seguro que los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir a la azotea y los había escondido entre las cañas de lino que tenían allí. Los enviados del rey marcharon en su persecución camino del Jordán hacia los vados, y se cerró la puerta después que salieron los que iban en su persecución. Antes que los espías se echaran a dormir, Rahab subió a la azotea y les dijo: yo sé que el Señor os ha dado esta tierra. Nosotros estamos llenos de miedo y todos los habitantes de la región tiemblan ante vosotros, porque hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo ante vosotros cuando salíais de Egipto, y cómo habéis tratado a los reyes amoreos de Transjordania, a Sihón y a Og, a quienes exterminasteis. Al oírlo, nos hemos descoronado ante vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios tanto arriba en los cielos como abajo en la tierra. Ahora bien, os pido que me juréis por el Señor, que de la misma manera que yo os he tratado bien, así también vosotros trataréis bien a mi familia, y que me deis una señal segura de que dejaréis con vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas y a todos los suyos, y no os liberaréis de la muerte. Ellos le contestaron: con nuestras propias vidas responderemos de la vuestra, con tal que no nos denuncies. Cuando el Señor nos entregue esta tierra, obraremos contigo con benevolencia y lealtad. Como Rahab vivía en una casa adosada a la muralla de la ciudad, con una soga les hizo bajar por la ventana y les dijo: id hacia la montaña, para que no os encuentren los que persiguen. Estad escondidos allí durante 3 días, hasta que ellos regresen, y luego seguid vuestro camino. Ellos le dijeron: quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si nos haces esto. Cuando entremos en la ciudad, atarás a la ventana por la que vamos a descolgar esta cinta de color escarlata, y reunirás junto a ti en casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia. Si alguno sale de tu casa, él será responsable de su sangre, y nosotros seremos inocentes. Mas si bien pone la mano sobre el que esté contigo en casa, nosotros seremos los responsables. Pero si nos denuncias, quedaremos libres del juramento que te hemos hecho. Ella respondió: sea como decís. Los despidió y se fueron. Ella ató la cinta de color escarlata en la ventana, y ellos se fueron. Llegaron a la montaña y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron sus perseguidores.
que los estuvieron buscando por todas partes y no los encontraron. Entonces los dos espías bajaron de la montaña, atravesaron el río y se presentaron a Josué, hijo de Nun, y le contaron lo que había sucedido. Y dijeron: Señor ha entregado toda esta región en nuestras manos. Todos los habitantes están muertos de miedo ante nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es más bien, volvemos a en las Sagradas Escrituras de la Biblia, nos especifica perfectamente la gloria de Dios. Las personas saben que el pueblo de Israel en ese momento, el Señor, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, de Isaac, el Dios de Moisés y ahora el Dios de Josué, de todo el pueblo de Israel, de las 12 tribus, estaba el Dios de la creación, tanto del cielo como la tierra, estaba con el pueblo y sabían el pueblo perfectamente lo que iba a suceder. Y el pueblo tenía temor, no temor al pueblo de Israel, temor a Dios, porque sabía que el Dios estaba con el pueblo de Israel y lo que iba a pasar, la destrucción de todo el pueblo, del pueblo donde iba. Entonces es importante sentir que el Dios es omnipotente y poderoso, y es nuestro Padre, es nuestro Padre el que está en el cielo, y somos hijos de ese Dios, y solo hay ese Dios, es el único Dios verdadero, nada más. No podemos pensar, coger una imagen y decir, bueno, yo digo, este es mi Dios. No, este no es tu Dios. Tú estás cometiendo pecado de idolatría. Esa imagen no es tu Dios. Esta imagen no es mi Dios. Esta imagen es una representación de mi Señor Jesucristo. Mi Dios que está con nosotros, que está en la tierra. Que estuvo en la tierra, que ahora mismo está junto al Padre pues en el cielo. Yo no cambio la imagen de papel, de cristal, de un marco, por la de mi Dios en el cielo, sino que utilizo la imagen que me da los medios físicos que tengo para centrarme mejor en la oración a Dios que está pues en el cielo. Pero si digo, esto es mi Dios, estoy cometiendo el pecado de idolatría. Y yo alabo esta imagen, estoy pecando, porque estoy cambiando, sacando la imagen y estoy alabando a una imagen, no estoy alabando a Dios. Yo por orar delante de una imagen no estoy alabando esa imagen, estoy alabando a Dios que está en el cielo. Estoy alabando siempre a Dios que está en el cielo. Tengo visto algunos evangelistas que dicen que las imágenes no, que en la imagen no, pero te llevan la cruz atada al cuello. La cruz franciscana, se la he visto a alguno de ellos atada al cuello. Y dicen, no, es que yo no quiero imagen. Y dicen, bueno, pues entonces, ¿para qué utilizas la imagen? Y en tu cartera no tienes la imagen de tu madre, sí, pero a que tú no alabas a tu madre. No, mi madre es mi madre, pero tu madre la amas, sí, vale. Si tu madre la amas, y a Dios también le amas, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay en tener en esa imagen de tu madre? No. Y había un hermano evangelista, pero es de la raza gitana. Yo le pregunto, ¿tú alabas a tu madre? Sí, yo alabo a mi madre porque me ha hecho muchas cosas en mi vida. No, tú veneras a tu madre porque te ha hecho mucho y te ha hecho una buena persona. Pero tú alabas solo a Dios, veneras a tu madre y amas a tu madre, y alabas a Dios y amas a Dios. Veneras y amas,
alabas y amas. Hay esas dos formas totalmente diferentes. Sabiendo diferenciarlas, sabiendo especificar perfectamente, no hay problema ninguno. No sé qué problema les buscan a la gente en estas situaciones. Bueno, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Hoy ha sido ayer fue un poco más corto porque he ido médicos, tengo unas pruebas médicas, hoy me las hicieron. Hoy me las hicieron por la mañana. Ahora esperaré al lunes que viene para los resultados. Me hicieron radiografías y ahora estoy esperando a ver los informes que me digan los médicos. Y depende de cómo me salga todo, pues seguiremos a ver o me tomaré un pequeño, a partir del lunes o martes, depende de lo que me digan las pruebas médicas, un pequeño retiro espiritual para reponer estas fuerzas, porque tenemos que estar al servicio de Dios. Y tenemos una limitación, que es nuestro cuerpo físico, nuestro recipiente, y hay que cuidarlo. Hay que darle el cuidado siempre que el cuerpo físico necesita, porque tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir evangelizando, tenemos que seguir cumpliendo la palabra de Dios, porque así, cuanto mayor estemos preparados en este mundo, cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo y del Padre y de nuestra Madre Santísima, nuestra abogada, nuestra Madre Santísima, tendrá argumentos para que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y la del Padre brille, nos permita la vida eterna a su lado. Bendiciones, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el próximo vídeo.